Me culparon de un robo que no cometí, y era un plan para quitarme a mi novia. Me llamo Alex y esta no es solo una historia de traición. Es el relato de cómo la persona en la que más confiaba, mi mejor amigo de toda la vida, me destruyó por completo solo para robarme lo que más amaba, mi libertad, mi dignidad, y a la mujer con la que planeaba casarme. Tenía 24 años cuando todo se vino abajo. Trabajaba como técnico en una tienda de electrónica de mi ciudad, nada del otro mundo, pero me ganaba la vida de forma honesta. Estaba comprometido con una mujer increíble, Valeria. Llevábamos 3 años juntos y estaba seguro de que ella era la indicada. Mi mejor amigo, Daniel, lo era desde que teníamos 8 años. Fuimos a la misma escuela, compartimos casi toda la infancia y adolescencia. Me ayudó a superar la muerte de mi madre cuando tenía 15, me acompañó en los peores momentos y yo hice lo mismo por él. Era como un hermano. O al menos eso pensaba. Nunca imaginé que una persona así pudiera hacerme tanto daño. Pero ahora, con todo lo que sé, me doy cuenta de que la traición no siempre viene de los enemigos. A veces viene disfrazada de lealtad, con una sonrisa, y te abraza, mientras esconde un cuchillo. Pasé 3 años en prisión. 3. Por un robo que no cometí. Perdí mi trabajo, mi reputación, y a mi prometida. Todo lo que me quedaba era el odio y una única certeza, cuando saliera, lo descubriría todo. Y lo hice. Lo que revelé fue mucho peor de lo que imaginaba. Antes de que mi vida se desmoronara, yo era feliz con lo poco que tenía. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que alquilaba con esfuerzo, pero con orgullo. Cada mueble lo había comprado con mis propios ahorros, y aunque nada era lujoso, todo tenía historia. En la pared de la sala colgaba una foto de Valeria y yo en nuestra primera escapada a la playa. Ella, con el cabello alborotado por el viento, y yo abrazándola desde atrás. Era mi lugar seguro. Valeria era el tipo de mujer que muchos darían todo por tener. Inteligente, amable, con una sonrisa que podía quitarte el cansancio del día en segundos. Nos conocimos en una cafetería donde solía almorzar los viernes. Me tropecé con su bandeja, le manché la blusa, y terminé invitándola a un café para disculparme. No sé cómo, pero funcionó. Desde entonces no nos separamos. Daniel, mi mejor amigo, era parte del cuadro también. Siempre estaba presente, venía a ver partidos conmigo, hacíamos parrilladas, incluso me ayudó a planear la propuesta de matrimonio a Valeria. Recuerdo su cara cuando le mostré el anillo que había comprado. Bro, está preciosa. Valeria va a llorar cuando lo vea, me dijo. En ese momento creí que su emoción era genuina. Trabajábamos en la misma tienda de tecnología. Yo estaba en el área de reparaciones, él, en ventas. Ganábamos lo justo, pero nos defendíamos. Hacíamos bromas sobre cuánto tiempo más estaríamos allí hasta que uno de los dos pegara una buena idea de negocio o se volviera millonario vendiendo NFTs. Tonterías, pero nos reíamos. Valeria y Daniel parecían llevarse bien. A veces demasiado bien, pero no lo vi en su momento. Ella me decía que era simpático, que entendía su sarcasmo, que le caía mejor que mis otros amigos. Y yo, ciego de confianza, me sentía feliz de que se llevaran tan bien. ¿Qué más podía pedir? Tenía un buen trabajo, una mujer que me amaba y un mejor amigo leal, pero como siempre, lo que brilla demasiado también puede cegar. Y yo estaba completamente a oscuras respecto a lo que de verdad se estaba gestando a mi alrededor. Una noche, en una conversación con Valeria, me dijo algo que con el tiempo tendría más peso del que imaginaba. A veces siento que Daniel te envidia, dijo, jugando con su copa de vino. Él, ¿por qué habría de hacerlo? No sé, es solo una sensación. Como que le molesta tu relación conmigo. Como si quisiera ser tú. En ese momento me reí. Pensé que eran ideas suyas o inseguridades tontas. Pero no lo eran. Era su instinto hablándole. Un instinto que yo ignoré y que me costaría caro.
Pasaron los meses y mi vida seguía su curso, al menos en apariencia. Pero algo empezó a cambiar. Lo sentía en los silencios incómodos entre Valeria y yo, en las excusas que ponía para no salir, en las miradas que duraban demasiado tiempo entre ella y Daniel cuando pensaban que yo no estaba mirando. Una tarde de sábado, estábamos los tres en casa. Hacíamos una noche de películas, como muchas otras veces. Yo fui a la cocina por unas palomitas y, al regresar, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Daniel estaba demasiado cerca de Valeria. Su brazo rozaba el de ella, y aunque se separaron al notar mi presencia, algo en su lenguaje corporal me gritaba que había una confianza que no debería estar ahí. Intenté ignorarlo. Pensé que estaba paranoico. Pero las señales comenzaron a acumularse. Una vez, saliendo del trabajo, vi a Daniel hablando por teléfono en el estacionamiento. Se apartó al verme y colgó rápidamente. Cuando le pregunté con quién hablaba, respondió con una sonrisa forzada. Una amiga de Tinder, no quiero que Valeria se entere, sabes cómo es con los juicios. Me reí con él, pero por dentro algo no cuadraba. Daniel nunca se había mostrado interesado en citas casuales. Siempre había sido reservado en ese aspecto. Otro día, mientras buscaba una blusa para regalarle a Valeria, vi una idéntica en la bolsa de Daniel. Cuando le pregunté si era para alguna chica nueva, me respondió sin mirarme. Sí, algo así. Una amiga, pero Valeria jamás la usó. Al menos, no frente a mí. Todo empezó a oler mal. Y aunque la lógica me decía que debía enfrentar las cosas, el corazón se aferraba a la idea de que todo era una coincidencia. ¿Cómo podía mi mejor amigo, mi hermano de la vida, siquiera mirar a la mujer que yo amaba? Pero la tensión crecía. Las discusiones con Valeria se volvieron más frecuentes. Ella decía que yo trabajaba demasiado, que ya no era detallista como antes. Yo le decía que estaba distante, que ya no me contaba nada. Cada conversación era una pelea disfrazada, hasta que una noche ocurrió algo que encendió todas mis alarmas. Había olvidado mi celular en casa y regresé a buscarlo. Al entrar, escuché risas en el balcón. Me acerqué en silencio. Valeria estaba allí. Y Daniel también. No se estaban besando. No se tocaban. Pero hablaban en voz baja. Muy cerca. Ella reía como no lo hacía conmigo desde hacía tiempo. No podemos seguir así, Daniel. Esto va a explotar tarde o temprano, alcancé a escuchar. Déjalo en mis manos. Él no sospecha nada. Sentí un hueco en el estómago. Me paralicé. Algo dentro de mí se rompió. No quise seguir escuchando. No quise enfrentar esa escena que desmentía cada promesa, cada te amo, cada siempre estaremos juntos. Me marqué sin hacer ruido, con el alma colgando de un hilo. Esa noche dormí en el sofá del trabajo, fingiendo que tenía turno de madrugada. No sabía cómo actuar. ¿Enfrentarlos? ¿Espiarlos más? ¿Callar? Todo dentro de mí gritaba, pero la voz más fuerte era la del dolor. Aún no sabía que lo peor no era la traición, sino el plan que habían armado para destruirme. Tras aquella noche en la que los escuché en el balcón, supe que no podía seguir viviendo como si nada. Pero en vez de confrontarlos de inmediato, decidí actuar con cautela. Necesitaba pruebas. No por venganza, sino porque no podía seguir dudando de mi propia cordura. Pasé los días como un fantasma, fingiendo sonrisas, manteniendo las rutinas, pero observando cada detalle. Lo más triste de todo fue que, una vez que decidí abrir los ojos, la verdad se volvió evidente en cada gesto, en cada excusa, en cada mirada que se creían sutil. Daniel dejó de quedarse hasta tarde en la oficina. Pero curiosamente, cuando yo llegaba a casa más temprano, Valeria no estaba. Ella decía que salía con sus amigas, pero su perfume olía distinto, como a otro hombre. A él. Una tarde, decidí quedarme fuera del edificio y esperar. Fingí que estaba de viaje por trabajo. Desde el asiento del auto, con el corazón palpitando como un tambor, vi entrar a Daniela al apartamento.
Llevaba una botella de vino y flores. No sé cuánto tiempo estuve allí, en silencio, mirando la ventana, sabiendo que allá arriba estaban juntos. No necesitaba ver más, pero sí necesitaba entender por qué. Al día siguiente, fingí normalidad una vez más, pero algo en mí estaba muriendo. Fui al trabajo, hablé con Daniel, incluso compartimos un café. La facilidad con la que me mentía era casi artística. Y eso me dolía más que la traición en sí, que me subestimara tanto. Esa misma tarde, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de recursos humanos. Señor Medina, necesitamos que pase por la oficina. Hay unos asuntos que debemos revisar en relación con unos informes financieros. Algo no cuadra. ¿Financieros? Yo no tenía acceso a las finanzas del proyecto. Era supervisor operativo, no contable. Acudí de inmediato, confundido. Y allí me mostraron un desastre. Habían sido detectadas varias inconsistencias en informes que estaban firmados con mi usuario. Montos inflados. Facturas duplicadas. Desvío de fondos. Yo no podía creerlo. Era imposible. Pero ahí estaban las evidencias, y lo peor, las credenciales usadas para acceder a esos reportes eran las mías. Solo una persona tenía acceso físico a mi computador y mis claves. Daniel. Mi supuesto mejor amigo. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué además de robarme a la mujer que amaba, también estaba destruyendo mi nombre, mi carrera, mi dignidad? Llegué a casa destrozado. Valeria no estaba. Me encerré en el baño y rompí a llorar. Sentía que el mundo se caía a pedazos. Y justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderme, encontré algo. Entre sus cosas, había una libreta. Una pequeña agenda donde Valeria anotaba de todo. No suelo invadir la privacidad de nadie, pero en ese momento, después de todo lo que había pasado, algo me impulsó a revisarla, y allí estaban. Notas. Fechas. Detalles de encuentros. Frases como ya casi cae, tengo que seguir siendo dulce unos días más y Daniel dice que es cuestión de semanas. No solo era una traición emocional, era un plan. Algo meticuloso. Premeditado. Valeria y Daniel estaban conspirando para destruirme. Y no solo emocionalmente. Me querían fuera del trabajo, sin reputación y seguramente fuera de la casa. Esa noche, no dormí. Ya no me quedaban lágrimas, solo rabia, y el deseo de levantarme de las ruinas, para verlos caer. La noche siguiente a descubrir la libreta, no pegué un ojo. No era solo la traición, era el nivel de manipulación, la sangre fría con la que ambos habían planificado mi caída. Yo, que les abrí las puertas de mi casa, que confié, que me desviví por ser un buen amigo y pareja, me habían usado como un peón. Pero si algo me enseñó la vida siendo azafato, cruzando países y conociendo a miles de personas de todas partes del mundo, es que la gente revela su verdadera cara en situaciones de presión. Y eso estaba por pasar. Decidí que no los enfrentaría de frente. No aún. Esta vez, jugaría mi propia partida. Primero, pedí vacaciones en el trabajo, mientras seguía cooperando con recursos humanos para aclarar las acusaciones. En paralelo, contraté a un investigador privado. No era barato, pero era necesario. Le mostré la libreta de Valeria, las facturas manipuladas, los movimientos en mi computadora. En menos de una semana, el investigador me trajo lo que necesitaba, fotos claras de Valeria entrando y saliendo del apartamento de Daniel, registros de llamadas, e incluso capturas de chats filtrados donde hablaban sobre cómo hacer que lo despidan sin dejar huellas y quitarle el apartamento con una denuncia falsa. Sí. Querían sacarme de mi propio hogar. Y yo, seguía durmiendo con la traidora. Durante esos días fingí estar derrotado. Callado. En silencio. Pero cada noche, organizaba los documentos, creaba copias, armaba una carpeta sólida con todo lo que necesitaba para protegerme. Cuando sentí que ya tenía lo suficiente, fui directo al director general de mi empresa, en privado.
No solo mostré las pruebas de que alguien había accedido a mi cuenta sin autorización, también los chats, fotos y conexiones entre Daniel y Valeria. El director estaba atónito. Me conocía desde hacía más de 6 años y sabía que algo no cuadraba. Ordenó una auditoría inmediata y suspendió a Daniel mientras se investigaba. Fue el primer golpe. Esa misma tarde, llegué a casa y noté algo distinto, la tensión en el ambiente, la manera en que Valeria me evitaba. Supuse que Daniel ya le había avisado. Yo solo la observé, sin decir nada. Pero ella, al sentirse incómoda con mi silencio, intentó jugar su última carta. He estado pensando, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. No me sorprendió. Ya no le servía como excusa para quedarse en casa. Ya no le convenía fingir. De acuerdo, le respondí calmado, pero será con los abogados. Ya tengo todo listo. Su rostro cambió. Se puso blanca como una hoja. ¿De qué hablas? Le entregué una copia del informe del investigador privado. Cuando vio las fotos, los registros y los mensajes, su arrogancia desapareció. Por primera vez, la vi sin máscara. ¿Estás loco? Esto no prueba nada. Quizá no en tu mundo, Valeria. Pero en el real, esto se llama evidencia. Esa noche se fue de la casa. Y yo, por primera vez en semanas, dormí en paz. No había terminado. Daniel aún estaba por caer, pero yo ya no era la víctima. Estaba renaciendo. Y esta vez, no iba a detenerme. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras Valeria había abandonado la casa sin mirar atrás, Daniel estaba suspendido temporalmente. Pero lo que él no sabía era que yo había dejado de jugar ajedrez con piezas prestadas. Ahora, el tablero era mío. La auditoría en la empresa reveló exactamente lo que habíamos sospechado. Daniel había manipulado reportes internos, accedido a cuentas restringidas y filtrado información confidencial que solo se explicaba por su cercanía conmigo. Había dejado rastros digitales en todas partes. Su arrogancia fue su condena. El día que se presentó la resolución, fui citado a la oficina del director general. Allí estaban los abogados de la empresa, el jefe de recursos humanos y, por supuesto, Daniel intentando mantenerse firme. Pero cuando empezaron a proyectar las pruebas en la pantalla, su expresión fue derrumbándose. Tú me traicionaste, me dijo en voz baja. Tú me enseñaste cómo hacerlo, le respondí sin remordimiento. Fue despedido ese mismo día, sin carta de recomendación y con la promesa de enfrentar cargos por acceso indebido a sistemas internos. Por otro lado, inicié un proceso legal contra Valeria. No solo por cohabitar con alguien más en mi propiedad sin autorización, sino también por fraude emocional y por daños psicológicos con pruebas contundentes. Ella intentó demandarme primero, alegando que le debía manutención, pero no contaba con el informe del investigador, ni con los testigos que compartieron cómo ella se jactaba de manipularme. En la primera audiencia, el juez vio su intención y desestimó su solicitud. Y en un giro aún más impactante, se supo que ya tenía antecedentes por estafas sentimentales menores. Yo solo había sido su objetivo más rentable. Durante todo ese proceso, no me aislé. Empecé terapia, algo que jamás pensé que necesitaría. Hablé con mis padres, a quienes había tenido distanciados por estar tan concentrado en Valeria. Viajé por placer, no por trabajo. Me reencontré con amigos que realmente estaban ahí para mí. Redescubrí mi amor por volar. Cada vez que el avión despegaba y me encontraba a miles de pies del suelo, sentía que también me elevaba por encima de toda esa oscuridad. ¿Qué había dejado ese peso atrás? Meses después, me ascendieron a supervisor de vuelos internacionales. Ya nadie me veía como el chico simpático que tuvo mala suerte. Ahora era respetado. Fuerte. Real. Una tarde, en un aeropuerto de París, mientras preparaba el embarque, vi a una pareja discutiendo. Él la acusaba de mentirle, y ella le gritaba que no tenía idea de todo lo que hacía por él. Me estremecí. Era el eco de mi propia historia. Me acerqué con cortesía profesional, separé el conflicto y los llevé a atención al cliente. Pero dentro de mí, comprendí algo,
La traición no tiene por qué romperte para siempre, puede reconstruirte mejor. Y yo era prueba de eso. Hoy, mientras escribo esto, estoy en una habitación de hotel en Tokio. Afuera, la ciudad brilla como un mar de luces, y yo me siento en paz. No porque haya olvidado lo que viví, sino porque aprendí a convivir con eso sin que me defina. Fueron años duros. La traición de Valeria no fue solo una herida de amor, fue una fractura de identidad. Creí que al darle todo de mí, obtendría lo mismo. Pero aprendí que hay personas que solo llegan para vaciarte y otras que te enseñan a reconstruirte. Daniel, el hermano que no era de sangre pero sí de confianza, me enseñó lo peligroso que es ignorar las señales. Lo que duele no es solo lo que hacen, sino lo que tú dejaste pasar por miedo a enfrentarlo. Pero lo enfrenté. Y salí entero. A veces, mientras sirvo café en primera clase o sonrío a los pasajeros al abordar, recuerdo todo aquello. No con rabia, sino con gratitud. Porque si no hubiese pasado por ese infierno, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. Volver a volar no fue solo una metáfora. Volver a ser yo, un hombre que se valora, que se cuida, que no mendiga amor, que pone límites, eso sí fue volar. Hoy no necesito demostrar nada a nadie. Ni tener una pareja para sentirme completo, ni amigos falsos para llenar los silencios. Estoy bien conmigo. Con mi reflejo. Con mi historia. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez alguien te traicionó, te rompió, te robó la fe en las personas, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma, no te destruyas por quienes nunca supieron construir contigo. Te va a doler. Pero también te vas a levantar. Y cuando lo hagas, volarás más alto de lo que jamás imaginaste. Yo lo hice, y tú también puedes. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.